Ahora vamos a ver lo que viene a ser las plaquetas, ¿no? La función de las plaquetas es mantener, en este caso plaquetas y factores de coagulación como tal, es mantener a la sangre en estado líquido, en estado fluido. Entonces el sistema que se encarga de mantener a la sangre en estado fluido y dentro de los vasos sanguíneos se llama hemostasia, ¿ya? La hemostasia mantiene a la sangre dentro de los vasos sanguíneos y de manera fluida. ¿De qué depende una buena hemostasia? De 3 factores: vasos sanguíneos, plaquetas y factores de coagulación. Por lo tanto, cuando un paciente tiene hemorragia, sangrado, es porque puede tener alteración de estos 3 factores: o vaso sanguíneo, o plaqueta, o factor de coagulación. De los vasos sanguíneos no vamos a tocar porque eso lo van a ver en otras patologías. Por ejemplo, vasculitis pueden dar hemorragia. El déficit de vitamina C, recuerden, el escorbuto predispone hemorragia, ya que la vitamina C es importante para formar colágeno, y el colágeno es una matriz de la capa media de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces las vasculitis, los déficits nutricionales como el déficit de vitamina C también predisponen a la hemorragia por alteración de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que vamos a ver acá son los trastornos de plaqueta y los trastornos de factores de coagulación. Recuerden que las plaquetas son responsables de la hemostasia primaria junto con los vasos sanguíneos, y los factores de coagulación son responsables de la hemostasia secundaria, ¿ya? ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos celulares que carecen de núcleo, ¿no es cierto? ¿De dónde derivan? El papá de las plaquetas son los megacariocitos. Los megacariocitos que derivan del estirpe mieloide van a dar origen a las plaquetas. Si los glóbulos rojos tenían la eritropoyetina, ¿no es cierto?, para estimular la formación de glóbulos rojos, acá tenemos la trombopoyetina. La trombopoyetina es la hormona que estimula la formación de trombocitos, de plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal? De 150 a 450.000. Entonces, menos de 100.000 ya hablamos de plaquetopenia. Menos de 50.000 ya está alterado la hemostasia. Un cirujano para operar pide plaquetas más de 50.000 para que la hemostasia primaria esté compensada. Entre 50.000 y 100.000 la hemostasia primaria todavía puede actuar bien. Menos de 50.000 ya van a haber hemorragias espontáneas. Y la severa es la plaquetomenia menos de 20.000, que predispone hemorragias severas como la hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces acuérdense que menos de 20.000 ya es severa, menos de 50.000 ya hay hemorragias espontáneas, ¿no? Y más de 50.000 todavía se conserva la función de las plaquetas. Tiempo de vida media de las plaquetas de 7 a 10 días. Es el tiempo de vida media de las plaquetas, que corresponde a la acción de este antiagregante, ¿no? Corresponde al tiempo de acción de la aspirina. ¿Por qué el tiempo de acción de la aspirina es igual al tiempo de vida media de las plaquetas? Porque la aspirina hace una antiagregación plaquetaria irreversible. Entonces, para que pase el efecto de la aspirina, la plaqueta tiene que morir y formarse nuevas plaquetas. Por eso el tiempo de acción de la aspirina es de 7 a 10 días. Se producen en la médula ósea, ¿no es cierto?, y se destruyen en el vaso, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que viene a ser las plaquetas. Las plaquetas tienen gránulos que contienen factores agregantes. ¿Qué factores agregantes tenemos? El tromboxano A2 es un potente antiagregante. El ADP. También tenemos el factor activador de plaquetas, ¿no? El factor activador de plaquetas, ¿no?, también está presente dentro de los gránulos de las plaquetas, ¿ya?, que son sustancias proagregantes. Factor de von Willebrand también hay en los gránulos de las plaquetas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de las plaquetas? Es la hemostasia primaria. Cuando hay una hemorragia, la primera acción que toma la hemostasia primaria es hacer vasoconstricción.
Acuérdense que la primera etapa de la hemostasia primaria es la fase vascular, es la primera reacción, la vasoconstricción, estimulada por la serotonina, por las catecolaminas, por la endotelina. Esas son las sustancias que hacen vasoconstricción. Serotonina, catecolaminas van a hacer vasoconstricción y es la primera reacción frente a una hemorragia. Después viene la acción de las plaquetas en la hemostasia primaria. Entonces, la primera acción de las plaquetas es esta, la adhesión plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al endotelio. Segundo, se activan. Y tercero, se agregan. En la adhesión plaquetaria, miren quiénes participan: la glucoproteína 1B y el factor de von Willebrand. Esas son las dos sustancias o proteínas que participan en la adhesión plaquetaria: la glucoproteína 1B y el factor de von Willebrand. En cambio, una vez que ya se ha adherido la plaqueta al endotelio, se va a activar. ¿Y en qué consiste la activación? En que las plaquetas liberan sus gránulos. ¿Y cuál es la liberación de sus gránulos? Van a dar origen al tromboxano A2, al ADP, que es el más potente de los agregantes, el ADP, y la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, ¿no?, que deriva del triptófano. Tromboxano, ADP y serotonina se liberan producto de la activación de la plaqueta, y estas sustancias lo que van a hacer es estimular la agregación plaquetaria. Y para la agregación plaquetaria participa otra glucoproteína, que es la glucoproteína 2B3A. Glucoproteína 2B3A, junto con el fibrinógeno, ¿no?, que va a ser el puente para agregar a las plaquetas. Recuerden que el fibrinógeno es el factor de coagulación más abundante. Entonces, cuando me pregunten quién participa en la adhesión, glucoproteína 1B y factor de von Willebrand. ¿Quién participa en la agregación, proagregación plaquetaria? El tromboxano, ADP, serotonina. ¿Y quién participa en la agregación? La glucoproteína 2B3A con el fibrinógeno. Participan en la agregación plaquetaria, ¿no? Muy bien. Cualquier alteración en alguna de estas fases, entonces va a generar una antiagregación plaquetaria y va a alterar la hemostasia primaria. ¿Cómo evalúo la función de las plaquetas? Entonces, la cantidad de las plaquetas, ya sabemos, de 150.000 a 450.000, pero cuando quiero evaluar la función de las plaquetas, solicito tiempo de sangría. El tiempo de sangría, o también llamado tiempo de IBI, es el que evalúa la función de las plaquetas. ¿Cómo están las plaquetas? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando uno utiliza los fármacos antiagregantes, lo que hacen justamente es bloquear alguna de estas fases, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizo el ácido acetilsalicílico, lo que hace el ácido acetilsalicílico es bloquear a la ciclooxigenasa 1 de forma irreversible a nivel de las plaquetas. La aspirina bloquea la COX-1 de manera irreversible, de tal manera que disminuye los niveles de tromboxano. De esa manera la aspirina es un antiagregante plaquetario. La dosis de ataque como antiagregación plaquetaria de la aspirina es, ¿no es cierto?, de 182 a 325 miligramos, ¿no? En cambio, la dosis de mantenimiento, que es lo que se utiliza para prevenir, es de 81 a 100 miligramos por día, ¿no? 81 a 100 miligramos. Perdón, acá es el doble, ¿no? 162, porque son dos tabletas. 162 a 325 miligramos es la dosis de ataque, y la de mantenimiento es 81 a 100 miligramos por día. Este es el mecanismo entonces de acción de la aspirina. En el caso del clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario, tiene otro mecanismo de acción.
bloquea los receptores de ADP. Bloquea los receptores de ADP. También, igual que la aspirina, de manera irreversible. Al bloquear los receptores de ADP genera su antiagregación plaquetaria, ¿no? La dosis de ataque del clopidogrel es de 300 a 600 miligramos por día y de mantenimiento se deja 75 miligramos por día. 75 miligramos por día. Ya hay nuevos antiagregantes que bloquean el ADP y que son más potentes. Los más potentes son prasugrel y ticagrelor. Prasugrel y ticagrelor también bloquean los receptores de ADP, pero la ventaja es que tienen mayor potencia que el clopidogrel. Tienen mayor potencia que el clopidogrel. Pero los antiagregantes más potentes son los que bloquean a la glucoproteína 2B3A. Estos son los antiagregantes más potentes, porque bloquean directamente a la glucoproteína que participa en la agregación. Y ahí está tirofiban. Tirofiban es una glucoproteína, en este caso, perdón, es un fármaco que bloquea a la glucoproteína 2B3A. ¿Ah? Entonces, estos son los tres antiagregantes plaquetarios que lo que hacen pues es inhibir a la hemostasia primaria, ¿no? Inhiben a la función plaquetaria, ¿no? Muy bien, y más adelante vamos a ver la parte patológica, ¿no? Que alteran la función de las plaquetas. Muy bien, y luego viene la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria los que van a participar son los factores de coagulación. Entonces, ¿qué son los factores de coagulación? La mayoría son serinproteasas. El factor de coagulación más abundante es el fibrinógeno. Y todos son proteínas excepto el factor 4. ¿Quién es el factor 4? El calcio. Son serinproteasas producidas en el hígado. El hígado es el que produce los factores de coagulación, excepto el factor 4, que es el calcio. Entonces acá están todos los factores de coagulación. El más abundante es el fibrinógeno. Este es el factor de coagulación más abundante a nivel plasmático. ¿Ah? Tenemos luego el factor 2, que es la protrombina, el factor 3, el factor 5. Este es importante que se acuerden, el factor 7. ¿Por qué me debo acordar del factor 7? Porque como pueden ver, es el que tiene menos tiempo de vida media. Por eso cuando hay una alteración hepática, una falla hepática, el primero en disminuir es el factor 7, porque tiene menos tiempo de vida media, la proconvertina. El factor 8 es el que está déficit en la hemofilia A. El factor 9 se conoce con el nombre de factor de Crichmann, está deficiente en la hemofilia B, ¿no? Por eso la hemofilia B se llama enfermedad de Crichmann, porque el factor 9 es el llamado factor de Crichmann. El 10 es Stuart Power, que no tiene mucha importancia. 11, el 12 sí tiene importancia, porque el 12 inicia el factor de Hagemann, ¿no? El factor de contacto es el que inicia la vía intrínseca, ¿ya? El factor 12 o factor de contacto o factor de Hagemann inicia la vía intrínseca. ¿Y quién inicia la vía extrínseca? El factor 3. El factor 3 inicia la vía extrínseca, también llamado factor tisular o factor 3. Muy bien, luego el estabilizador de la fibrina, que es el factor 13, y el brazo derecho del factor 8, y que también participa en la adhesión plaquetaria, es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es el brazo derecho del factor 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay factor de von Willebrand, el factor 8 vive 2 a 4 horas si no hay factor de von Willebrand. Pero miren cuánto tiempo vive el factor 8. 10 a 16 horas. ¿Por qué aumenta su tiempo de vida media el factor 8? Por el factor de von Willebrand. Entonces normalmente tenemos factor de von Willebrand
Y eso hace que el factor 8 viva más tiempo, de 10 a 16 horas. Porque cuando no hay factor de von Willebrand, el factor 8 vive menos tiempo, 2 a 4 horas. Entonces, del factor de von Willebrand, acuérdate que hay dos funciones. Una es la adhesión plaquetaria, porque hemos visto que el factor de von Willebrand con la glucoproteína 1B participan en la adhesión, y la otra es que aumente el tiempo de vida del factor 8, ¿no? Esos son los factores de coagulación. El nivel de hemostasia, es decir, cuánto deben estar presentes en actividad estos factores de coagulación. Promedio 40-50%. Los factores más importantes, cuando veamos sobre todo en hemofilia, cuánto debe estar en función activos, el factor 8, el factor 9, más del 40%, para que el paciente no tenga sangrado. Entonces, el nivel de actividad se mide con el nivel de hemostasia. Generalmente más del 40, más del 50% es el nivel de hemostasia de los factores de coagulación, para que la hemostasia secundaria se dé de manera correcta. Entonces, acá vamos a ver las vías de coagulación. La más corta y pequeñita es la vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca es la más corta porque participan solo dos factores. Miren, ¿quién inicia la vía extrínseca? El factor tisular. ¿Quién es el factor tisular? El factor 3. Y luego el que vive menos tiempo. ¿Cuál es el que vive menos tiempo? El factor 7. Solo ellos dos forman parte de la EX. El factor 3 y el factor 7. Es una vía corta. En cambio, la más importante, porque es la que va a formar más trombos, pero es más larga. Entonces, la hemostasia secundaria, cuando hay una hemorragia, primero es la hemostasia primaria, función de las plaquetas, y luego se activan los factores de coagulación. El primero que va a actuar es la vía extrínseca, porque es corta. Pero luego viene a reforzar, y es la más importante, la vía intrínseca, en la cual la que inicia es el factor 12, el factor de contacto o factor de Hagemann. Luego también participa el factor 11, el factor 8 de la hemofilia, miren, y también el factor 9 de la hemofilia B. Entonces, esta es más larga porque participan más factores, el 12, el 11, el 8, el 9. Es la vía más importante, la vía intrínseca, ¿ya? Entonces, ¿cómo evalúo la función de la vía extrínseca? Con el tiempo de protrombina. En cambio, ¿cómo evalúa la vía intrínseca? Con el tiempo parcial de tromboplastina activada, con el TPTA. Acuérdense, nombre cortito, TP, vía corta, vía extrínseca, ¿no? La ex es la corta, TP, tiempo de protrombina. La vía intrínseca, que es la más larga, es el nombre más largo, tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Estamos? Y luego viene la vía común. En la vía común ya van a participar otros factores, se va a activar a la trombina, y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y luego la fibrina se estabiliza con el factor 13, que es el factor estabilizador, formándose la malla de fibrina que va a estabilizar al tapón plaquetario. La hemostasia primaria forma un tapón plaquetario llamado tapón blanco, que es el temporal, el transitorio. El que va a formar el tapón definitivo es el tapón de fibrina, ¿no? Que se va a formar producto de la activación de la coagulación. ¿Cómo evalúo la vía común? Con el tiempo de trombina, con el TT. Tiempo de trombina evalúa la vía común, ¿no? Entonces ahí tenemos el llamado perfil de coagulación. Entonces, ¿cómo evalúo las plaquetas? A las plaquetas lo evalúo con el recuento de plaquetas y con el tiempo de sangría. La cantidad con el número de plaquetas, la función con el tiempo de sangría. ¿Y cómo evalúo la vía de la coagulación? Con el TPE, con el TPTA y con el tiempo de
trombina, el TP para la vía extrínseca, el TPTA para la vía intrínseca y el tiempo de trombina o coagulación para la vía común, Y también puedo medir la concentración de fibrinógeno, que es el factor de coagulación más abundante. Si el factor de coagulación más abundante, que es el fibrinógeno, está menos de 150 miligramos por decilitro, si es el más abundante y es el que está en menor cantidad, quiere decir que los demás están consumidos. ¿Y qué patología consume todos los factores, incluido el más abundante, que es el fibrinógeno? El CID. Por eso el criterio diagnóstico para coagulación intravascular diseminada es la disminución de fibrinógeno menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Ah? Entonces, muy importante que se acuerdan, el TPE, que evalúa la vía extrínseca, evalúa el factor, ¿no es cierto?, 7 y al factor 3 principalmente. Su valor normal es de 11 a 14 segundos. Y el TPTA, nombre largo, evalúa la vía más larga, la vía intrínseca, al factor 12, y acá acuérdate de hemofilia, 8, 9. El valor normal es de 33 más menos 10 segundos. Y como pueden ver, la anticoagulación inespecífica se monitoriza con estos perfiles de coagulación. ¿Con qué monitorizo la anticoagulación por warfarina? Con el TP. ¿Con qué monitorizo la anticoagulación por heparina no fraccionada? Con TPTA. Entonces, la anticoagulación puede ser por vía oral o por vía parenteral. La anticoagulación puede ser por vía oral o por vía parenteral. ¿Cuándo utilizo la vía parenteral? Para cuadros agudos. Me dicen una trombosis venosa profunda, hay que colocarle heparina. Tromboembolismo pulmonar, hay que colocarle heparina. En cuadros agudos se utiliza la anticoagulación parenteral, porque la acción va a ser inmediata. La anticoagulación es inmediata. Pero la vía oral se utiliza para cuadros crónicos, para cuadros de mantenimiento, porque va a ser la anticoagulación sostenida. ¿Estamos? ¿Y quién está dentro de la anticoagulación por vía oral? El inespecífico es la warfarina. Este es el anticoagulante inespecífico. ¿Por qué decimos que la warfarina es inespecífico? Porque te bloquea a los vitamina K dependientes, ¿no? La warfarina bloquea a una enzima llamada epóxido reductasa. La epóxido reductasa es una enzima que activa la vitamina K. Entonces, al bloquear a esta enzima llamada epóxico reductasa de la vitamina K, los factores vitamina K disminuyen. Entonces, el mecanismo de acción de la warfarina es inhibir al epóxido reductasa de la vitamina K, con lo cual disminuyen los factores de coagulación. ¿Quiénes son los vitamina K dependientes? El 2, el 7, sumo 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. Estos son los que disminuyen. ¿Cuál va a ser el primero en disminuir? El 7 va a ser el primero en disminuir. Como el 7 es el primero en disminuir, al bloquear a la vitamina K o al tener déficit de vitamina K, por lo tanto, ¿con qué monitorizo a la anticoagulación por warfarina? El factor 7 participa en la vía extrínseca. Por lo tanto, cuando hay déficit de vitamina K, el primero que se va a alterar es el tiempo de protrombina, porque el primero que cae es el factor 7. Posteriormente ya va a caer la vía intrínseca, porque el factor 9, el factor 10 participan en la vía intrínseca. Entonces, cuando hay déficit de vitamina K o cuando un paciente está tomando warfarina, el primer perfil de coagulación que se va a prolongar, ¿quién es? El TP. Pero a la larga, también ¿quién se va a prolongar? El TPTA. ¿Por qué el primero en prolongarse es el TP? Porque el primero que cae es el factor 7, que evalúa la vía extrínseca.
Pero al final también se prolonga el TPTA, porque cae también el factor 9, cae también el factor 10. ¿Estamos? Entonces no es que se altera solo el TPA, sino los dos, pero el más precoz es el TP. Por lo tanto, monitorizo a la warfarina con el tiempo de protrembina, con el llamado índice INR. ¿Ya? Esa es la anticoagulación por warfarina. Pero tenemos ahora anticoagulantes específicos por vía oral. ¿Quiénes son los específicos? Bloquean directamente al factor 2, bloquean directamente al factor 10, solo al factor 2, solo al factor 10. Entonces al factor 2 tenemos el dabigatran, B2, ¿no? Dabigatran. Y al factor 10 el rivaroxaban. ¿Estamos? Dabigatran, que bloquea el factor 2, y rivaroxaban, que bloquea el factor 10, son los anticoagulantes por vía oral de forma específica. Estos no necesitan monitorizarse con ningún perfil de coagulación. No necesitan monitorizarse con el TP. Esa es la ventaja. La desventaja es que no se pueden utilizar cuando hay falla renal o falla hepática. Esa es la desventaja. Cuando hay insuficiencia renal y hay insuficiencia hepática, no se pueden utilizar porque el tiempo de vida media de estos anticoagulantes aumenta y predispone a la hemorragia. Un dato más de la warfarina que tienes que acordarte es su tiempo de acción. El tiempo de acción de la warfarina es promedio 5 días. ¿Ya? 5 días el tiempo de acción de la warfarina. En cambio de la aspirina y del clopidogrel, ¿cuánto era? 7 a 10 días. ¿Para qué te sirve eso? Cuando te pregunten, un paciente que se va a operar y está tomando aspirina o clopidogrel, debe suspenderlo 7 a 10 días antes de la cirugía. Si está tomando warfarina, debe suspenderlo 5 días antes. Debe suspender la anticoagulación por warfarina 5 días antes. Y recuerden que es teratogénica. La warfarina es teratogénica. ¿Estamos? Muy bien. Está contraindicada en el embarazo. En cambio, la anticoagulación parenteral tenemos, ¿no es cierto?, la anticoagulación también inespecífica. ¿Y quién es la inespecífica? La heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada. En cambio, la anticoagulación específica por vía parenteral es la heparina de bajo peso molecular, porque es más específica su acción, el fondaparinux, y los inhibidores directos de la trombina, la bivariduina. La bivariduina es un inhibidor directo de la trombina, ¿no?, que es un anticoagulante también que se utiliza por vía oral. Entonces, el inespecífico es la heparina no fraccionada, en la cual su mecanismo de acción es potenciar la acción de ¿qué enzima? La antitrombina 3. Esa es la acción de la heparina. Potenciar la acción de la antitrombina 3. Entonces, al potenciar la acción de la antitrombina 3, lo que va a hacer la heparina es bloquear a ciertos factores. ¿Qué factores se van a bloquear? El factor 2, el factor 9, el factor 10 y el factor 11. Esos son los factores que se van a bloquear cuando uno emplea heparina. Y el mecanismo de acción es básicamente, ¿no es cierto?, potenciar la acción de la antitrombina 3 y con ello bloquear a estos 4 factores, sobre todo al factor 2 y al factor 10. Factor 2 y factor 10. ¿Estamos? En cambio, la heparina de bajo peso molecular es más selectiva.
Principalmente bloquea al factor 2 y al factor 10. Lo mismo el Fondaparinux, factor 2 y factor 10, es más selectiva. Y la vivarirudina, que es un derivado de la irudina, ¿ya?, de la sanguijuela, es un inhibidor directo de la trombina, es decir, bloquea el factor 2, ¿ya? Es un inhibidor directo de la trombina. Entonces es más específica, ¿no? Como la heparina no fraccionada es inespecífica, por eso se monitoriza su anticoagulación con tiempo parcial de tromboplastina activada. Con tiempo parcial de tromboplastina activada. En cambio, la de bajo peso molecular, acá tenemos a la enoxaparina como representante, que se da por vía subcutánea, no necesita monitorización. No necesita monitorizar. Al igual que este pentasacárido, el Fondaparinux es un polisacárido, ¿ya?, que actúa como anticoagulante y que también no necesita monitorizar. Y al igual que el inhibidor directo de la trombina, ¿ya? Entonces la ventaja de estos es que no necesitan monitorizarse, ¿no? Pero son menos potentes. El más potente es la heparina no fraccionada, porque es más inespecífica. Estos tienen menos potencia, ¿no? El que tiene menos riesgo de sangrado, ¿quién es? El Fondaparinux. Pregunta de examen. ¿Cuál es el anticoagulante que tiene menos riesgo de sangrado? El Fondaparinux, ¿no? Muy bien, entonces ese es el mecanismo de acción. ¿Cuál es el tiempo de acción de las heparinas? 24 a 48 horas. Por eso cuando me pregunten, paciente que se va a operar y está tomando o le están colocando heparina, se suspende 24 horas antes de la cirugía, ¿no? Porque su anticoagulación empieza a las 24 o 48 horas. La enoxaparina, recuerden que es el anticoagulante de elección en la gestación. Es el anticoagulante de elección en la gestación. Y el Fondaparinux es el que tiene menos riesgo de hemorragia. Menos riesgo de hemorragia. Si me preguntaran cuál es el efecto adverso más frecuente de las heparinas, hemorragia, es el efecto adverso característico. Pero la heparina tiene otro efecto adverso que te tienes que acordar: la trombocitopenia. ¿A los cuántos días la heparina puede inducir trombocitopenia inmune? Porque la heparina induce anticuerpos y esos anticuerpos destruyen las plaquetas. Es una trombocitopenia inmune al 5.º día de uso. Y también, al igual que los corticoides, el uso crónico de la heparina puede producir osteoporosis. ¿Estamos? Muy bien, entonces ese es el mecanismo de acción de los anticoagulantes que bloquean lo que viene a ser la vía o la hemostasia secundaria, ¿no?